Seguimos en la lección 3b, vamos a dar comienzo al cuarto y último vídeo de la misma, que vamos a dedicar a la expansión durante los reinados de Senusert III, Amenemhat III y el final de la dinastía 12 con Amenemhat IV y la reina faraón Sebekneferu. Desde luego uno de los reyes más importantes de la dinastía 12 es Senusert III, Hacaura. Es un monarca que, según el Papiro Real de Turín, reinó 30 años, pero al que, pues cronologías recientes le dan fechas en torno a 20 años. Y bueno, este monarca nos ha dejado también un buen conjunto de inscripciones. Una muy interesante la encontramos en la primera catarata. Esta inscripción, la que veis en la imagen, se refiere a una obra bastante interesante para el reinado, dado que se trata de la creación de un canal que sirve para navegar la primera catarata. La primera catarata es una zona de rápidos como las siguientes, y este canal permite precisamente evitar esos rápidos. Se habla un canal de 120 codos de longitud, también se da la anchura, la profundidad del mismo, 20 y 15 codos. Pero desde luego, no ya solo en el reinado de Senusert III, sino en general en esta dinastía, una de las obras más complejas pero a la vez necesarias del periodo será la construcción de toda una serie de fortalezas que tendrán varios objetivos: un objetivo comercial, un objetivo militar, de salvaguarda de rutas importantes para los egipcios. Fijaros, por ejemplo, que tenemos restos en Biga, restos ya de fortalezas notables en Ikur y Kuban, que evidentemente salvaguardaban la entrada al Wadi al-Laki, esa zona rica en recursos auríferos, pero por ejemplo también en la posición de Aniba, que con el tiempo se convertiría en una capital de esta región dominada por los egipcios, y que está prácticamente en la entrada de la ruta que conduce a las canteras de dioritas, cuya explotación ya conocemos desde el Reino Antiguo. Más hacia el sur sigue toda una serie de fortalezas: Faras, Serra, Bujen, Mirgisa, Askut, Shelfak, etc., hasta llegar a la zona de Semna Kumna y la fortaleza de Semna Sur, que sería realmente la que quedaría en la zona más meridional, controlada por los egipcios. Es decir, aquí hubo un gasto de recursos bastante importante por esos motivos, por el motivo comercial, como decía, pero también por el militar, porque recordemos que al sur se sitúa el dominio del reino de Kush, probablemente ese reino dominado por la ciudad de Kerma, y que durante tantos años sería un digno contrincante, ¿no?, al poder egipcio. Aquí tenemos una planta de una de estas fortalezas mencionadas, en concreto la de Bujen. Esto nos da idea, ¿no?, del calibre de estas fortalezas. En concreto, la que tenemos en pantalla tiene más de 400 metros de longitud en su lado mayor, quizás unos 150 de lado, y bueno, se compone por dos lienzos de muralla principales: el exterior y la ciudadela, donde residía la población local, compuesta evidentemente en su mayor parte por soldados. Esta imagen nos recuerda lo que quedaba de la fortaleza de Bujen en los años 60. Desde luego estamos hablando de una construcción impresionante, donde hay un juego de torres circulares, torres cuadrangulares, foso seco, como podéis ver por delante de esa primera línea de murallas. Se conservaban también estupendamente las troneras, desde las cuales podían disparar en diversos ángulos las flechas los soldados egipcios, pero por desgracia esos magníficos ejemplos de la arquitectura militar egipcia desaparecieron como azucarillo, ¿no?, en el agua, al construirse la gran presa y empezar a crecer en volumen el lago Nasser. Bueno, finalmente fueron cubiertas por las aguas del lago
y dado que son construcciones de adobe, pues por desgracia ya no queda absolutamente nada de ellas. Tenemos otro sistema que servía para evitar las zonas más peligrosas de los rápidos de las cataratas. Anteriormente vimos cómo se construyó un canal en la primera catarata del Nilo. Pues bien, en la zona de la fortaleza de Mirguisa, en este caso lo que se hizo fue un camino, una especie de rampa resbaladiza, gracias al barro, por la que las naves podían trasladarse de un punto a otro y así evitar por lo menos las zonas más peligrosas. Este es un ejemplo también muy interesante para el estudio de cómo funcionaban aquí esas comunicaciones entre las zonas más y menos navegables de las cataratas. Las cataratas en sí mismo son auténticos muros, ¿no?, contra el navegante. Y en la zona sur, recordemos que tenemos las fortalezas de Semna y Kuma. Fijémonos cómo están custodiando una zona de rápidos. A ambos lados de esos rápidos se sitúan las fortalezas, pero es que, como dije hace unos minutos, más al sur aún tenemos, relativamente cerca de Semna, otra fortaleza conocida como Semna Sur, una fortaleza que en su lado oeste viene cubierta por una muralla que alcanza varios kilómetros de longitud. Aquí además se han hallado registros nilóticos que evidencian como, por ejemplo, en el año 30 el nivel del río alcanzó aproximadamente 5 metros de altura, mientras que en el año 40 apenas llegó al medio metro. Esto es muy importante también para realizar estudios de tipo paleoclimáticos, ¿no?, para ver cómo hay variaciones acusadas de unos años a otros en el nivel de inundación, porque evidentemente para Egipto esto es muy importante. Una mala inundación genera carestía. En relación a las fortalezas tenemos los llamados despachos de Semna, un conjunto de textos que no vienen todos de Semna, aunque se les llame así, pero son textos que tienen un motivo central, son comunicaciones entre fortalezas y algunas de ellas, desde luego, muy importantes. Por ejemplo, en uno de los comunicados se habla de la localización de huellas de 32 hombres y 3 asnos, es decir, nos da fe de cómo los egipcios patrullaban el desierto cercano a las fortalezas para vigilar la posible entrada de gentes procedentes del sur. Entonces, esto evidencia un sistema de seguridad que aparentemente debía funcionar bien. Eso sí, fijémonos ahora en esta estela. Aquí se habla de que no se permite la circulación de Gesiu, es decir, de gentes de Nubia, excepto aquellos que se dediquen al comercio y que tengan la intención de ir a la fortaleza de Iken, es decir, la fortaleza de Mirgisa a comerciar. A todos los demás no se les permite el paso. Esto evidentemente también es bastante interesante. En la esfera del arte, simplemente un comentario. Todos tenemos en mente estas estatuas del reino antiguo, por ejemplo las de Jafra o Menkaura, donde se ven faraones con una pose absolutamente hierática, donde el faraón se muestra también idealizado. Sin embargo, en el Reino Medio vemos como, en este caso, Senusert III, en sucesivas estatuas que marcan estadios cronológicos desde un momento de más juventud a un momento más cercano a su etapa final de reinado, donde él es ya mayor, bueno, pues vemos como en su cara se marca de manera descarada toda una serie de rasgos que evidencian una pesadumbre en el personaje, ¿no? Estos son rasgos típicos del arte del Reino Medio. La pirámide de Senusert III se realizó en Dashur. Es una pirámide de 105 por 78 metros, tiene 56 grados de inclinación, aunque como ya se podría apreciar en esta imagen, poco es lo que queda de ella. Y su entrada está en el oeste. En realidad no es la primera pirámide que no tiene la entrada en el norte. La primera pirámide cuya entrada principal no se sitúa en el norte es la de Senusert II, que vimos en el vídeo anterior. En aquel caso la entrada estaba en el sur, ahora se sitúa en el oeste. Por lo tanto, se abandona ya
esa entrada que constantemente hemos visto desde la tercera dinastía en el lado norte, pero eso sí, en el lado norte ahora se va a dejar una capilla, es decir, el aspecto simbólico no se abandona por completo. Amenemhat III es otro de los grandes reyes del periodo, se le calcula un reinado entre 1818 y 1773 a.C. y bueno, de él tenemos también documentos variados. Por ejemplo, la estela que veis en pantalla se refiere a dos hermanos que hablan de expediciones a Via Punt y al país de Punt. Esta estela se localizó en el puerto de Mersa Gawasis en el Mar Rojo. Este faraón probablemente también tiene una importancia especial por su obra en la región de El Fayum. Por ejemplo, recordemos las construcciones en el yacimiento de Biamu. Aquí Heródoto nos deja evidencia de cómo eran estos monumentos. Él habla de una especie de pirámides truncadas en las que en su parte superior se dispuso un coloso de piedra. Evidentemente se trataría de un coloso monolítico con la figura del faraón sentado en el trono. Esto también ha desaparecido, pero al menos aún podemos observar, si vamos al lugar, parte de esa base sobre la que se apoyaban las grandes estatuas. Amenemhat III además construyó una gran pirámide en la necrópolis de Dashur. Es una pirámide de 105 por 78 metros, es decir, similar a la de Senusert III, y en este caso la entrada, si aquella se situaba en el lado oeste, aquí ahora en el lado este. Fijémonos que ahora sí ya seguimos con pirámides cuyo núcleo está realizado con ladrillos de adobe, como ya fuera el caso de Senusert II y también Senusert III. Pero este faraón abandonó este complejo funerario para dirigirse a un nuevo lugar. Me refiero al yacimiento de Jawara, donde construyó esta segunda pirámide, que es la que sirvió realmente como lugar para su enterramiento. Es una pirámide de 105 metros de lado, es más baja que las anteriores, 58 metros, porque la inclinación de sus caras es ahora de 48 grados, es decir, casi 10 grados menos que en la pirámide que este mismo faraón tenía en la necrópolis de Dashur. La entrada, en este caso, se sitúa en el lado sur, es lo que veis ahora en la imagen. Aquí la pena es que el nivel freático ha subido tanto que si entráramos por este acceso que veis, a los pocos metros ya veríamos el agua, es decir, es imposible ahora acceder a la cámara sepulcral. Esto es un esquema de la cámara sepulcral, un perfil, simplemente os lo pongo para que veáis un sistema bastante interesante, que es el que utilizaron los egipcios para bajar un pesadísimo bloque elaborado en cuarcita, el señalado con una flecha, y que para bajarlo y apoyarlo por encima del sarcófago y con este cierre crear una auténtica cámara acorazada alrededor del sarcófago, lo que hicieron fue, bueno, pues inventar dos conductos rellenos de arena que, al vaciar esta arena, permitió que esa gran piedra de cuarcita fuera bajando lentamente hasta depositarse en el lugar en el que ellos deseaban. Pero sin duda lo más célebre de este lugar fue el llamado laberinto, así es como lo designa Heródoto, y probablemente corresponde al templo funerario de Amenemhat III. Tengamos en cuenta que en el recinto de Amenemhat III en Jawara tenemos unos muros que definen un espacio de 358 por 158 metros aproximadamente, siguiendo un eje norte-sur, exactamente igual que lo hiciera el rey Necherhet en la tercera dinastía. Pues bien, aquí existía un templo funerario con numerosas habitaciones, y quizás cuando esto fue visitado por Heródoto le pudo dar la impresión de laberinto, y así ha pasado a la historia. Amenemhat IV, el penúltimo monarca de esta dinastía, tiene un reinado inferior a los 10 años, pero nos ha legado algunos documentos. Aquí veis una esfinge actualmente en el Museo Británico, aunque fue retocada en época romana.
Si fuéramos a Mersa Gawasis, aquel puerto del Mar Rojo que hemos mencionado en numerosas ocasiones, tenemos una inscripción hallada en una caja, la inscripción es del año 8 y se refiere a las maravillas de Punt, es decir, hasta Amenemhat IV, los reyes de la dinastía 12 siguieron comunicándose con este país de Punt, realizando expediciones a Punt, y esto denota que es un estado fuerte, porque solo en esas condiciones esto era posible. En Mersa Gawasis se han hallado restos de anclas, de tablas de madera que en realidad forman partes de embarcaciones, muchos metros de cordajes, de cabos, es decir, todo un material vinculado a la esfera naval. Y también, por ejemplo, en relación a Mersa Gawasis o ya en concreto a lo que es los tipos de barcos y el comercio realizado por ellos, estamos hablando constantemente de sus viajes a País de Punt, pues bueno, os podría aconsejar este PDF de Word que se refiere precisamente a este tema y os lo podéis bajar gratuitamente en la página indicada. En Mersa Gawasis se han encontrado piezas procedentes de otras culturas. La que veis en pantalla es tremendamente interesante porque es una cerámica de la llamada cultura Sabir, que como veis en el mapa de la izquierda pertenece a la costa oeste de Yemen, es decir, este país que tenemos ya en el estrecho de Bab el-Mandeb, al sur del Mar Rojo. Entonces, claro, que aparezca cerámica de esta cultura en Mersa Gawasis, pues demuestra, no tiene por qué demostrar un contacto directo con esta cultura, pero sí que a lo mejor el país de Punt es un centro de recepción de productos, no solo de origen africano, sino también de origen arábigo. El hecho es que estas piezas, incluso obsidiana, llegan a Egipto a través del puerto de Mersa Gawasis. El último monarca de la dinastía 12 es una mujer, una reina convertida en faraón, que tiene el nombre de Sebek Neferu y que el papiro real de Turín nos dice que reinó 3 años, 10 meses y 24 días. Como veis en la estatua de la derecha, esta mujer se representa como tal, como mujer, pero con, por ejemplo, el nemes, que es propio de un faraón. Es la primera mujer faraón de la que tenemos pruebas contemporáneas en la historia de Egipto. Sabéis que la historia nos habla de otras mujeres que tienen este rango, como por ejemplo Nitocris a finales de la sexta dinastía, pero la primera que tenemos confirmada por documentos contemporáneos sería Sebek Neferu, y con ella termina la 12ª dinastía, el Reino Medio. A partir de aquí se inicia la época del segundo periodo intermedio.